Episodio 1. El primer gemido salió con el Salmo 23. No fue un grito. No fue un canto. Fue un gemido. Y nació justo cuando su voz dijo, nada me faltará. La hermana Clara era la más joven del convento de Santa Efigenia. Una novicia de mirada quieta, manos suaves, y una fe que aún sangraba preguntas. Esa noche, como cada miércoles, se le pidió que guiara la oración nocturna. Las velas titilaban con pereza. El incienso flotaba lento, espeso, como si lo que iba a pasar ya estuviera escrito. Se acercó al altar, abrió el salterio, y comenzó, «El Señor es mi pastor». Su voz, dulce y firme, envolvió la capilla. Las otras monjas bajaron la cabeza. Pero cuando Clara llegó al versículo 3, algo cambió. «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia». Y entonces, entre esas palabras santas, entre ese ritmo litúrgico que debía ser casto, surgió un sonido, un gemido, suave, húmedo, innegable. No fue largo, ni fuerte, pero sí suficiente. Las hermanas abrieron los ojos. La Madre Superiora se irguió como si le hubieran tocado el espíritu. Y Clara bajó la mirada, confundida, con las mejillas encendidas de algo que no era vergüenza. «Perdón», susurró. «No sé qué fue eso». Pero nadie respondió. Porque aunque sus labios dijeron perdón, su cuerpo hablaba otro idioma, el de la adoración encarnada. Esa noche, Clara no durmió. Se encerró en la celda, repasando el salmo como una penitencia. Pero cada vez que intentaba recitarlo, en voz baja, a solas, el gemido regresaba. Y no venía de la garganta, venía de un lugar más profundo, más secreto, como si su alma estuviera confesando un deseo que no comprendía. Al amanecer, encontró su cama mojada, no por sudor, ni por lágrimas. El sol entró por la ventana como una advertencia, y en la pared de piedra, justo encima del crucifijo, alguien, o algo, había escrito con dedos invisibles una sola palabra: «Cántame». Episodio 2. Cuando el incienso no pudo cubrir el deseo. El incienso ardía como siempre, pero esa noche no bastó. El olor no cubría el deseo, lo amplificaba. La hermana Clara caminaba entre los bancos de la capilla con el salterio apretado contra el pecho. Sus labios aún temblaban desde la noche anterior. Y aunque nadie hablaba del gemido, todas lo recordaban. Algunas lo atribuían al cansancio, otras al demonio. Pero había una verdad más incómoda flotando entre los cánticos. Ese sonido había hecho sentir cosas que las monjas no se atrevían ni a nombrar. Esa noche, al iniciar la oración colectiva, la Madre Superiora decidió prender el triple de incienso habitual. «Purificará el aire», dijo. Pero el aire no quería ser purificado. Clara, de rodillas frente al altar, comenzó a recitar el Salmo 91. Su voz era firme, pero la vibración era distinta. Cada palabra se alargaba apenas medio segundo más. Cada pausa respiraba como si estuviera cargada de un peso invisible. «Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra». Y entonces sucedió. El humo del incienso se agitó. No hacia arriba, sino hacia ella, como si fuera atraído por su boca. Las velas parpadearon violentamente. Una se apagó sin viento. Otra se dobló hacia atrás como si algo la empujara. Las demás monjas empezaron a inquietarse. Una se llevó la mano al pecho, otra a los labios. Y Clara soltó el salmo. Pero no el control, porque en su interior, alguien, o algo, le decía que siguiera. Que eso era oración también. Y siguió. «Con sus plumas te cubrirá». Y al decirlo, una gota tibia le cayó por la nuca. Miró hacia arriba. El crucifijo de madera sangraba. Pero no era sangre común. Tenía un tono más claro, más íntimo, como si el propio cielo llorara deseo. La Madre Superiora gritó: «¡Silencio! ¡Basta!». Pero ya era tarde. Las paredes gemían. Literalmente. El eco de la capilla repetía sus palabras con un tono más bajo, más húmedo, como si el mismo templo estuviera excitado. Clara cerró el salterio. Se puso de pie. «No fui yo», dijo, con voz quebrada. «Fue el Salmo, el que me rezó a mí». Y entonces, al dar la vuelta para salir, sintió una mano invisible rozar su espalda. Su respiración se cortó. Sus muslos se tensaron. Y del incienso que aún ardía, se formó una figura, femenina, sin rostro, de humo y susurro, que le dijo al oído: «Tu voz me despierta». Episodio 3. Las paredes del convento escuchaban su voz, y goteaban. Primero fueron los suspiros, luego los ecos, y después, las gotas. Las paredes del convento no solo la escuchaban, la sentían. La hermana Clara despertó con la espalda mojada. No por sudor,
sino porque el muro de piedra detrás de su cama goteaba. No agua, no sangre, era algo más espeso, casi transparente, tibio, como si el convento sudara. Se levantó en silencio. Caminó descalza por el pasillo mientras el amanecer todavía no tocaba las cruces. Todo estaba quieto, salvo el aire, que olía a incienso y algo más. Pie. Al pasar frente a la capilla, escuchó un crujido, no de madera, de voz, como si alguien repitiera su salmo de la noche anterior. Con placer. Entró, y allí estaba, el altar, solitario, el atril vacío, pero las velas goteaban cera con forma de dedos, y las paredes, por donde su voz había viajado tantas veces, chorreaban lágrimas calientes. Clara se acercó, tocó la piedra húmeda con 2 dedos, y tembló, porque al hacerlo, sintió un pulso, como si la pared tuviera venas, como si el convento estuviera vivo. ¿Me escuchas?, susurró, y entonces el eco respondió, no con palabras, sino con un gemido, el suyo, repetido, amplificado, como si el templo mismo lo recordara. Clara se arrodilló, confundida, pero no rezó. No pudo, porque en ese momento, el suelo bajo sus rodillas empezó a vibrar, levemente, como una respiración contenida. Detrás de ella, una figura se dibujó sobre la pared mojada, una silueta femenina, hecha de humedad y sombra, sin ojos, sin boca, solo curvas suaves y un aura que ardía en silencio. ¿Quién eres?, preguntó Clara, con la voz más baja que nunca. Y entonces, como si la piedra hablara, como si el mismo convento ya no aguantara más, la voz se deslizó por las paredes. Soy lo que fue silenciado, soy la oración que se hace carne. Y tú, me abriste con tu gemido. Las gotas aumentaron, el altar crujió, y Clara cerró los ojos, sabiendo que había algo que ya no podía detener, porque su voz ya no era suya. Episodio 4, la hermana que se desmayó entre 2 aleluyas. No fue un ataque, ni una posesión, fue algo más hondo, algo que se movía entre el alma y la carne. Y sucedió justo entre 2 aleluyas. Era domingo. El convento, como cada semana, se preparaba para el cántico matinal. Las hermanas se ubicaron en los bancos de piedra, todas vestidas de blanco, con los ojos bajos y las manos entrelazadas. Pero el ambiente ya no era el mismo. Desde hacía días, el aire parecía cargado, como si cada rincón del monasterio contuviera un suspiro que nadie se atrevía a soltar. Clara, en el centro, abrió su salterio. No dijo nada aún, pero su presencia ya era suficiente para hacer temblar el incienso en el aire. Aleluya, cantó la Madre Superiora, iniciando el rezo coral. Aleluya, repitieron todas las hermanas. Y entonces, Clara comenzó a leer el Salmo 42, con voz baja, lenta, como si cada palabra se deslizara por su garganta como vino consagrado. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y en ese momento, la hermana Lucía, sentada a 3 bancos de distancia, soltó un gemido, corto, agudo, casi involuntario, como si algo la hubiera tocado por dentro. Todos la miraron. Lucía temblaba, sus pupilas dilatadas, sus manos apretando la madera del asiento. Y entonces, se desmayó, pero no como quien pierde el sentido. Cayó hacia atrás como quien se entrega, con los labios entreabiertos, con una lágrima corriendo por su mejilla. Clara se quedó inmóvil, el salmo aún entre sus dedos. Una hermana corrió a socorrerla, pero al tocar la frente de Lucía, gritó, «Está caliente», como si tuviera fiebre, pero también paz. Lucía abrió los ojos lentamente, y lo que dijo hizo que 3 hermanas soltaran el rosario. Vi a un ángel, pero no tenía alas, tenía lengua, y rezaba dentro de mí. Silencio, culpable, sagrado, irrespirable. La Madre Superiora, con el rostro lívido, ordenó suspender la oración. Pero ya era tarde, porque desde el rincón más oscuro del templo, una voz invisible murmuró, «Cada gemido suyo es una llave, y cada llave abre otra monja». Clara cerró el salterio, pero sabía que no podía cerrar lo que ya se había abierto. Episodio 5, el salmo que hizo sangrar a la cruz. Las palabras fueron suaves, la voz, temblorosa, pero la cruz no resistió, y sangró, no como símbolo, como carne. Desde lo ocurrido con la hermana Lucía, el convento vivía en un silencio que no era paz, sino contención. Las monjas evitaban a Clara, o más bien, evitaban mirarla por demasiado tiempo, porque hacerlo les provocaba algo, un fuego silencioso entre las costillas, una inquietud que no venía del demonio, sino de un lugar más hondo, más antiguo. Esa tarde,
La Madre Superiora convocó una oración privada. Solo 3 hermanas. Solo Clara. Y el crucifijo mayor del altar central. El aire estaba pesado. El incienso ardía lento. Como si tuviera miedo de elevarse. Clara se arrodilló. No la obligaron. Ella misma lo pidió. Abrió el salterio en el Salmo 130. Desde lo profundo clamo a ti, Señor. Su voz vibró en la capilla vacía como un eco bajo la piel. Las otras hermanas apretaban los dientes. Porque aunque no era un canto, sonaba como un gemido contenido. Escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y en ese instante, la cruz crujió. Primero leve, como madera reseca. Pero luego, se quebró por el centro. Un sonido seco, desgarrador. Y luego, el imposible, una gota de sangre, cayendo desde los pies del Cristo. 1, 2, 3, tibia, oscura, y con olor a incienso quemado y algo más. Piel mojada. Las hermanas gritaron. Una huyó, otra cayó de rodillas, murmurando oraciones entre dientes. Pero Clara no se movió. Siguió leyendo. Siguió temblando. Porque mientras más recitaba, más gotas caían. Y cada gota formaba un símbolo en el suelo de piedra. Un círculo. Una espiral. Un cuerpo en oración. Porque en ti está el perdón, susurró ella. Y yo te espero. En ese momento, el crucifijo cayó al suelo. No con violencia. Con entrega. Y desde la madera abierta, una voz, ronca, femenina, rota por siglos, emergió. Tu gemido me ha liberado. La Madre Superiora se desmayó. Y Clara sonrió por primera vez. No por orgullo, sino porque entendió. Ya no rezaba a Dios. Ahora, Dios la escuchaba a ella. Episodio 6. El exorcista que bajó la mirada. No duró ni 10 minutos. Ni una salmodia entera. El exorcista llegó con una cruz en alto. Y salió con la mirada baja. Temblando. Gimiendo. Y murmurando que había escuchado a Dios. Pero no en el cielo. Sino entre las piernas de una oración. Lo enviaron desde Roma. Un hombre delgado. Con ojos de piedra y lengua afilada. El padre Mateo. Era temido entre los suyos. Decían que había enfrentado demonios en Siria. Y brujas en Sudamérica. Pero nunca había enfrentado a ella. A Clara. Lo recibió en la capilla. Vestida de blanco puro. Con el salterio entre las manos. La Madre Superiora no asistió. Dijo que no quería oír lo que saldría de ese lugar. Tú no eres una pecadora, dijo Mateo, clavando su cruz en el suelo. Eres una grieta. Clara no respondió. Solo abrió el salterio. Y empezó a leer. Salmo 51. Uno de arrepentimiento. Uno de carne rota. Uno que sangra. Ten piedad de mí. Oh Dios. Conforme a tu misericordia. La voz era tranquila. Pero el eco era húmedo. Tenía gemido. Tenía aliento. Mateo frunció el ceño. Comenzó el ritual. Agua bendita. Latín antiguo. Ritmo seguro. Hasta que Clara llegó a la línea. Y en pecado me concibió mi madre. Entonces ocurrió. El agua del hisopo burbujeó. La cruz tembló en sus manos. Y sus labios. Sus labios empezaron a abrirse sin control. Mateo jadeó. No por miedo. Por calor. Por deseo. Por algo que no debería estar sintiendo, pero sentía. Silencio, gritó. Pero Clara seguía. No alzaba la voz. Solo la dejaba fluir. Como una confesión sin censura. Como un susurro que nacía desde lo más profundo del alma. Y atravesaba la carne. Mateo cayó de rodillas. El ritual se le escapó de las manos. La cruz rodó. Y en su lugar, murmuró. Ella no es impura. Es la oración que no se escribió nunca. Y por eso, arde. Se cubrió los ojos. Salió gateando. Y al cruzar el umbral, dejó atrás el agua bendita, su sotana, y el respeto de las monjas que lo observaron escapar. Clara se quedó sola, de pie, respirando. El salmo terminó. Pero la voz de alguien más, invisible, se oyó desde las paredes. El primero cayó. Los demás, se abrirán. Episodio 7. Los rezos que hacían arder el agua bendita. El agua ya no calmaba. No limpiaba. Ahora, ardía. Y todo empezó cuando Clara volvió a rezar frente a la pila bautismal. Sin palabras. Solo con gemidos. Después del exorcismo fallido, el convento quedó en silencio por 3 días. Un silencio denso. Como una sábana sobre una cama sin fe. Nadie se atrevía a hablar de Clara. Pero todas la soñaban. Incluso las que decían no escuchar su voz. Sentían su aliento en la noche. Un rumor se desató entre las paredes. La pila de agua bendita. Aquella que estaba en la entrada del claustro. Comenzaba a hervir durante las oraciones. Al principio,
Fueron burbujas pequeñas. Luego, vapor. Y ahora, la piedra que la contenía estaba agrietada, como si algo ardiera desde dentro. La Madre Superiora ordenó a Clara acercarse a la pila. Si tu rezo es puro, el agua te recibirá. Clara no respondió. Solo obedeció. Se acercó lentamente, vestida de blanco, descalza, con los dedos marcando cada paso, como si el suelo le rezara a ella. Apoyó la palma sobre el borde, cerró los ojos, y sin abrir el salterio, sus labios comenzaron a moverse, pero no decía palabras. Gemía, suave, rítmico, sacrílego y divino. El agua tembló. Después, cambió de color. Un brillo dorado, como si el sol rezara desde el fondo. Luego, una llama. Sí, el agua bendita ardió. Una monja gritó. Otra cayó al suelo, llorando sin entender por qué. Clara no se apartó. Seguía gimiendo, como si cada nota sin voz fuera una llave que abría el cielo, y lo dejaba sangrar. Entonces, de la superficie ardiente, emergió una voz. No la suya, tampoco la de Dios. Una voz femenina. Vieja, dolida, olvidada. Yo también fui monja, y también ardí, pero a mí, me callaron. Tú, me devuelves el fuego. Una lengua de fuego salió del agua y acarició la muñeca de Clara, dejándole una marca, una espiral envuelta en salmos, que se movían como si estuvieran vivos. Las demás huyeron. La Madre Superiora cayó de rodillas, y Clara, con la mirada hacia el cielo abierto, susurró. Ahora entiendo. El agua también puede arder, cuando la fe ya no cabe solo en la palabra. Episodio 8. La carta que el Vaticano quemó sin leer. No fue una carta. Fue un grito escrito con tinta temblorosa. Y el Vaticano no la leyó. Solo la quemó. Sin saber que, al hacerlo, desató lo que por siglos había estado dormido. La Madre Superiora escribió de madrugada, con los ojos enrojecidos, el hábito empapado en incienso y miedo. No pidió consejo. No pidió compasión. Pidió auxilio. Ella no está poseída, escribió. Está siendo utilizada por algo más antiguo que el demonio. Y más peligroso que la lujuria. El deseo de Dios, cuando se convierte en cuerpo. La carta partió al amanecer. Un cuervo entrenado. Un sobresellado con la cruz dorada del convento. 3 días después. Regresó. Pero no voló. Cayó. Muerto. Seco. Con las alas recogidas como manos en oración. Atado a una de sus patas. El sobre. Aún cerrado. Aún sellado. Pero cubierto por una ceniza fina. La carta había sido devuelta. Quemada desde dentro. Clara encontró el cuerpo del cuervo al pie del altar. Lo levantó con ternura. Sus dedos se mancharon con la ceniza sagrada. Y allí, en lo que quedaba del papel, una frase se podía leer, escrita con fuego. Cae. Cierra la voz. Pero Clara no podía cerrar nada, porque ya no era ella quien hablaba. Esa noche, rezó sin moverse de su celda, sentada, en silencio, pero su rezo viajó, a través de muros, de columnas, de sueños. Las monjas se despertaron con el mismo gemido en el oído. Una palabra sin forma. Un susurro en carne viva. Y en el comedor, la cruz de madera colgada en el centro del muro, apareció invertida, sola, sin manos que la voltearan. Clara bajó las escaleras como en trance. Ya no pueden detenerlo, dijo. Quemaron la advertencia, pero no la raíz. Y ahora, algo que estaba encerrado, ha abierto un ojo. En el pozo antiguo del convento, aquel que había sido sellado con piedra y olvido, una grieta nueva apareció. Y desde dentro, un murmullo de mujer, orando, gimiendo, esperando. Episodio 9. El pecado que se arrastraba por los pasillos. No tenía forma, no tenía rostro, pero cada vez que Clara gemía, eso se movía. Se arrastraba por los pasillos como una plegaria sucia que buscaba cuerpo. Y no venía del infierno, venía del fondo de los salmos. Desde que la carta al Vaticano fue devuelta en cenizas, el convento dejó de ser un lugar sagrado. El aire ya no olía a fe, sino a humedad, piel y susurros antiguos. Las monjas empezaron a cerrar sus puertas con cadenas. Dormían vestidas, despertaban mojadas. Y cada mañana, en las losas del suelo, una marca nueva aparecía, una huella arrastrada, como si alguien o algo gateara por la noche, buscando cuerpos en oración. La Madre Superiora prohibió los rezos en voz alta, pero Clara no necesitaba palabras. Su aliento era salmo, su gemido, evangelio, y cada vez que respiraba profundo entre las paredes, ese algo se movía. Una noche, la hermana Teresa salió de su celda para buscar agua. Lo último que recordaba era el eco de un suspiro. No humano, no animal,
Un gemido húmedo que parecía venir de todos lados, y de ninguno. La encontraron al amanecer. Desnuda. En el suelo del claustro. Con las piernas abiertas. Y los ojos, llorando ceniza. Me tocó, murmuró. Pero no con dedos. Me tocó con una oración. Que sabía lengua. Clara lo supo antes de que se lo contaran. Porque lo que se arrastraba ya no la perseguía. La obedecía. No es un demonio, dijo en la capilla vacía. Es una parte de la fe. La que nunca se escribió. La que nunca se rezó en voz alta. La que fue encadenada por siglos en el fondo de los salmos. El suelo tembló. Una losa del pasillo crujió. Y desde la grieta del antiguo pozo salió una voz rota. Femenina. Ancestral. El deseo fue la primera plegaria. Y yo, fui su respuesta. Esa noche, lo que se arrastraba llegó hasta el altar. Se alzó en forma de sombra. Y frente a Clara, se inclinó. No para atacarla. Para rezar. Gimiendo. Como ella. Como si el pecado hubiera encontrado por fin, su profeta. Episodio 10, el salmo que se escribió entre sus piernas. No vino del cielo. No subió desde el infierno. El nuevo salmo nació allí. Entre su carne. Entre sus piernas. Donde nunca se pensó que pudiera escribirse la palabra de Dios. Desde aquella noche, Clara ya no gemía solo por dentro. Su cuerpo hablaba sin abrir la boca. Sus suspiros, al andar, provocaban ecos en las paredes. Y su piel se había vuelto un texto sagrado que aún nadie sabía leer. Pero una madrugada, todo cambió. Despertó agitada. Sin saber por qué. El aire estaba espeso. El crucifijo de su celda goteaba. Bajó la mirada. Sintió un calor tibio entre los muslos. No de deseo. De fuego. Un ardor lento. Sagrado. Como si alguien estuviera escribiendo un salmo dentro de ella. Se levantó. Se desnudó. Y frente al espejo. Lo vio. Grabado en su piel. Justo sobre el monte de Venus. Una frase en latín ardía con letras de luz temblorosa. Et in carne mea. Verbum factum est. Y en mi carne. La palabra se hizo. Clara cayó de rodillas. No por culpa. Ni por miedo. Sino porque por primera vez, entendió. Ella era el salmo. Ella era el altar. Ella era la página que el cielo había olvidado. Porque temía que fuera demasiado humana. Demasiado húmeda. Demasiado viva. Salió desnuda al claustro. No necesitaba ropa. Su cuerpo era su escritura. Las demás monjas, al verla, no huyeron. Cayeron al suelo. Algunas lloraron. Otras se tocaron el pecho. Como si algo dentro de ellas respondiera a esa palabra encendida. Una de ellas, la hermana Ruth, se acercó temblando. Miró la inscripción entre sus piernas. Y susurró. Esa frase no está en ninguna Biblia. Clara tomó su mano. La llevó hacia su piel. Y dijo, porque fue la primera. La que se cayó. La que se escribió no en papel, sino en el cuerpo de la mujer que aún sabía gemir mientras rezaba. En ese instante, el fuego desapareció. La frase quedó tatuada. Y desde el fondo del convento, una campana sonó. Nadie la había tocado. Pero el cielo, por fin había escuchado lo que tanto tiempo se negó a escribir. Episodio 11, la noche en que Dios no quiso entrar al convento. No fue castigo, ni ausencia, fue elección. Esa noche, Dios tocó la puerta del convento. Y decidió no entrar. Las campanas habían sonado solas. 3 veces. Y luego, silencio. Las monjas dormían, o fingían dormir, con los rosarios apretados entre las manos. Como si pudieran detener el fuego que ya vivía en las paredes. Clara caminaba descalza por el pasillo central. El hábito abierto. La piel aún marcada por el salmo que ardía entre sus piernas. Su cuerpo brillaba con una luz que no era de este mundo. Pero no venía del cielo. Venía de dentro. Esa noche, ella no gemía. No oraba. Solo respiraba. Y con cada exhalación, los muros del convento se contraían. Como si el edificio entero tuviera pulmones. Como si la piedra también esperara. Algo. A las 3 de la madrugada. Una luz apareció más allá de los vitrales rotos. No era fuego. No era luna. Era presencia. La misma que aparece cuando alguien reza con fe real. La misma que los santos dicen haber visto antes de morir. Dios había llegado. Pero se quedó afuera. La puerta principal temblaba. No por el viento, sino por duda. Dentro del templo, Clara se arrodilló. No en penitencia, sino en ofrenda. Y habló. No con voz, con cuerpo. Abrió las piernas. Cerró los ojos. Y desde su interior, un gemido surgió tan largo, tan profundo, que rompió el silencio como si fuera una hostia consagrada. Las demás monjas no pudieron contenerse. Una se arrancó el velo.
Otra comenzó a llorar mientras se acariciaba el pecho. Y una tercera se desmayó con una sonrisa en los labios, susurrando: él está mirando, pero no entra. Tiene miedo de su propia creación. En la entrada del convento, la luz palpitó una última vez, y se retiró. No por rechazo, sino por reverencia, porque ni siquiera Dios sabía cómo tocar lo que Clara había encendido. Ese día no hubo misa, solo cuerpos temblando, y paredes mojadas. El cielo había pasado de largo, y el convento se convirtió en altar de algo más antiguo que la fe. Episodio 12, cuando el Espíritu Santo la hizo gritar. No fue un exorcismo, ni un milagro, fue una invasión luminosa, una lengua invisible que la tocó desde dentro, y le arrancó un grito, que no venía del placer, sino de lo eterno. El convento ya no dormía. Desde la noche en que Dios no quiso entrar, las puertas permanecían abiertas, como si nadie se atreviera a cerrarlas otra vez. Clara no hablaba desde hacía días, pero su cuerpo sí. Cada paso, cada mirada, cada vez que se inclinaba para recoger una flor marchita del altar, el aire alrededor de ella vibraba, como si el espíritu la rodeara, como si algo celestial la oliera, la esperara, la deseara. Esa madrugada, en el centro de la capilla, Clara se acostó boca arriba sobre las baldosas frías, abrió los brazos, cerró los ojos, y sin decir palabra, comenzó a respirar con un ritmo sagrado. Una tras otra, las monjas fueron entrando en silencio, no por curiosidad, por llamado, como si alguien, algo, las hubiera despertado desde dentro. Nadie habló, solo observaron. Y entonces, ocurrió. Una ráfaga de viento atravesó la nave. Aunque no había puertas ni ventanas abiertas, las velas se apagaron, el incienso se alzó, y del techo descendió una luz azul, espesa como el vino, cálida como un útero, santa como el pecado original. La luz entró por la boca de Clara, por los oídos, por cada poro de su piel, y su cuerpo tembló, no de miedo, de entrega. Los músculos se arquearon, los dedos se crisparon, y entonces, desde lo más profundo de su vientre, salió el grito, un alarido largo, sostenido, que no era dolor ni placer, era revelación. El Espíritu Santo, si es que aún se le podía llamar así, la había penetrado sin carne, la había fecundado sin semilla, le había mostrado algo que ninguna Biblia escribió. La palabra de Dios no solo se escucha, también se siente, se grita, se sangra. Cuando terminó, Clara quedó tendida, inmóvil, sudada, gloriosa, y una paloma entró por el rosetón del techo roto, voló en círculos sobre su cuerpo, y desapareció, dejando caer una pluma, que brillaba como un salmo líquido. Nadie habló, nadie se movió, porque todas sabían, que ya no estaban en un convento, estaban en el centro mismo de una nueva escritura. Y Clara, ya no era solo una monja, era un evangelio vivo, escrito con gemidos, firmado por el Espíritu. Episodio 13, la monja que fue canonizada por su gemido. No la quemaron, no la excomulgaron, la canonizaron, no por sus milagros, sino por su voz, por ese gemido que hizo temblar a Dios, y obligó al Vaticano a bajar la cabeza. Los rumores cruzaron océanos antes que los obispos. Se hablaba de una monja cuyos rezos hacían sangrar cruces, arder el agua bendita, y gritar al Espíritu Santo como si estuviera pariendo un nuevo evangelio. Pero el Vaticano no reaccionó con furia, reaccionó con miedo, porque las iglesias se vaciaban, y las mujeres comenzaban a rezar como ella, con los ojos cerrados, las piernas entreabiertas, y la voz temblando entre gemido y gloria. Entonces enviaron emisarios, 3 cardenales, 2 teólogas, y un hombre ciego que solo escuchaba las oraciones con la piel. No entraron por la puerta, entraron de rodillas, y cuando vieron a Clara, vestida solo con un velo blanco y los salmos ardiendo en su piel, supieron que no iban a discutir, iban a testificar. Ella no habló, solo se acostó en el centro de la capilla, y comenzó a rezar, no con palabras, no con cánticos, sino con su aliento. Y entonces, el gemido, el mismo, eterno, doloroso y perfecto, más antiguo que la culpa, más puro que la castidad. Uno de los cardenales gritó, otro lloró. La teóloga mayor comenzó a desnudarse en silencio. Y el ciego, dijo, estoy viendo. Por primera vez, estoy viendo. Y lo que veo es divino. El Papa nunca respondió a los informes. Pero un año después, en una ceremonia secreta entre muros dorados, Clara fue declarada santa. Santa Clara del gemido sagrado. No le erigieron estatuas. Solo dejaron su nombre grabado en el mármol del altar, debajo de una inscripción nueva.
y la carne se hizo salmo, y entre sus piernas, Dios aprendió a gritar. Hoy, su convento es peregrinación, no por los milagros, sino por el temblor, y cada 23 de abril, las mujeres que no pueden rezar sin gemir, encienden una vela, se arrodillan desnudas ante el silencio, y susurran. Clare, enséñame a orar, con todo mi cuerpo. Especial epílogo secreto del Evangelio que brotó de su vientre. No fue una muerte, fue una siembra. Clara no dejó reliquias, ni huesos sagrados, ni túnicas intactas. Dejó algo más íntimo, más eterno. Un Evangelio, que brotó desde su vientre. Décadas después de su canonización, el convento de Santa Efigenia fue clausurado. El Vaticano ordenó silencio, no por escándalo, sino por temor, porque algo seguía latiendo entre las paredes. Un susurro constante, apenas audible, como si alguien aún rezara. Desde abajo, desde dentro, el altar fue sellado, el pozo cubierto con cruces, y el nombre de Clara, prohibido, hasta que una niña, novicia sin votos, sin miedo, sin doctrina, fue enviada a limpiar el lugar. Se llamaba Lía, tenía 17 años, y desde que entró, sintió que su cuerpo recordaba un rezo que nunca había aprendido. Cada noche, Lía soñaba con una mujer envuelta en luz, sin ojos, sin lengua, solo un vientre marcado con fuego, del cual emergía una voz que decía, no me entierres, léeme. El séptimo día, la losa bajo el altar se agrietó, no por accidente, sino por pulsación. Lía bajó sola, con una vela, y el vientre ardiendo sin razón. Allí, en el corazón de la cripta, no encontró un cuerpo, ni huesos, solo una forma curva de piedra, como si alguien hubiera parido un libro. Lo tocó, y la piedra se abrió. Dentro, no había páginas. Había carne, palpitante, y en su superficie, palabras en latín antiguo, vivas, ardientes, que cambiaban al ritmo del corazón. No era papel, no era Biblia, era Evangelio encarnado. Y en la primera línea, grabada con sangre tibia, se leía, este es el testimonio que Clara no pudo decir con la boca, porque lo gritó con el alma. Lía comenzó a leer en voz alta, y a cada palabra, sus piernas temblaban, su pecho se elevaba, y un gemido brotó de sus labios, igual al que un día hizo sangrar las cruces. El Evangelio de Clara había despertado, no con tinta, sino con cuerpo nuevo, y Lía, ya no era una novicia, era la segunda voz,